Bienvenidos a Audiomentores, tu canal de audiolibros, donde exploramos las obras literarias más fascinantes y misteriosas de todos los tiempos. Hoy comenzamos una nueva serie llena de intriga y astucia, con el legendario detective Sherlock Holmes. En las memorias de Sherlock Holmes, nos adentramos en una colección de relatos que desafiarán tu mente y pondrán a prueba tus habilidades de observación y deducción. Antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras nuevas publicaciones. En esta serie, te invitamos a seguir las hazañas de Holmes, quien resolverá los casos más complejos con su lógica infalible, mientras su amigo y fiel compañero, el Dr. Watson, nos narra las impresionantes aventuras. Prepárate para sumergirte en un mundo de enigmas, giros sorprendentes y casos llenos de misterio. Comencemos. Capítulo 1. El carbúnculo azul. Era una mañana fría y gris cuando el joven mensajero llegó con una carta para mí. No era un día común, y como siempre ocurría cuando algo extraño sucedía, la figura de Sherlock Holmes estaba en mi mente. Había pasado ya tiempo sin que investigáramos un caso relevante, y sentía que algo estaba por ocurrir. El mensajero entregó la carta con rapidez, y al ver el sobre, supe que algo interesante venía de parte de alguien desesperado. Al abrirla, descubrí que la remitente era una mujer llamada Lady Frances Carfax. La carta decía lo siguiente: Mi querido y admirado señor Holmes, he oído hablar de su gran talento y de la forma en que ha resuelto casos que parecían imposibles. Mi situación es una de esas, y confío en que usted podrá darme la ayuda que tanto necesito. Se trata de un asunto muy delicado, que involucra una joya muy valiosa, y si me concede una audiencia, le contaré todo lo que sé. No me sorprendió que alguien quisiera la ayuda de Sherlock Holmes, pero lo que me llamó la atención fue la mención de una joya perdida. Como muchos saben, Holmes siempre ha tenido una especial habilidad para resolver misterios que otros no podrían ni imaginar. Esta carta me provocó una gran curiosidad, y no dudé en llevarla a él en cuanto tuve la oportunidad. Holmes, parece que tenemos un caso, le dije, entregándole la carta. Holmes no respondió de inmediato. Solo se reclinó en su silla, con los dedos entrelazados, mientras leía atentamente. Su mirada fija en la carta no era de sorpresa, sino de profunda concentración, como si ya estuviera resolviendo el rompecabezas en su mente. Interesante, murmuró finalmente. Una joya valiosa y una mujer desesperada. Esto podría ser más complejo de lo que parece. A las pocas horas, Holmes y yo nos dirigimos a la casa de la señora Carfax. Al llegar, fuimos recibidos por una mujer visiblemente angustiada. Su rostro pálido y sus ojos rojos delataban noches de insomnio y preocupación. En cuanto entramos, nos condujo al lugar donde se encontraba la caja fuerte en la que había guardado la joya. Es una joya de un valor incalculable, nos explicó, un carbúnculo azul que ha sido de la familia durante generaciones. Ninguno de nosotros sabe cómo ha podido desaparecer. Holmes observó la caja con detenimiento, pasando sus dedos por las superficies, buscando cualquier señal, cualquier pista que pudiera haber pasado desapercibida. En silencio, giró la llave y abrió la caja, pero estaba vacía. ¿Nadie más sabía de la existencia de esta joya?, preguntó Holmes, sus ojos fijos en la mujer. Solo yo y mi amiga. Nadie más, ni siquiera mi familia. Solo ella tenía acceso a la caja, respondió, temblando al recordar la pérdida. Holmes parecía contemplar la situación con calma, pero sus ojos brillaban con la intensidad de su mente trabajando a toda velocidad. Observó la habitación, examinó cada detalle, buscando algo que pudiera revelar un indicio más profundo. Tras unos momentos de silencio, se acercó a la ventana y, mirando hacia afuera, habló con una tranquilidad inquietante. Señora Carfax, la desaparición de esta joya no ha sido un simple robo. El ladrón no ha venido de afuera. Lo que ocurrió aquí tiene que ver con algo mucho más cercano, algo que está más cerca de lo que usted podría imaginar. La señora Carfax parecía desconcertada. ¿Qué quiere decir con eso, señor Holmes? Holmes la miró directamente, como si supiera mucho más de lo que estaba dejando ver. No se preocupe, señora, su secreto está a salvo. Pero permítame seguir investigando. Así comenzó nuestro caso en la mansión de la señora Carfax. A medida que Holmes exploraba más detalles, quedó claro que esta joya no era solo un objeto de valor material.
No, la historia detrás de su desaparición estaba relacionada con secretos mucho más profundos, y Holmes, como siempre, parecía saber cómo desentrañarlos. A medida que avanzábamos en nuestra investigación, Holmes no solo buscaba pistas físicas, sino también las palabras y los gestos de la señora Carfax. Se dio cuenta de que su nerviosismo era más que simple ansiedad por la pérdida de una joya, era una señal de que había algo más en juego. Todo tiene un propósito, me dijo Holmes en voz baja mientras analizaba los detalles. El ladrón no ha sido un simple criminal. Este es un plan mucho más grande, y la señora Carfax es solo una pieza en este complejo rompecabezas. Holmes, con su inigualable astucia, comenzó a desvelar las conexiones entre la señora Carfax, la joya perdida y los extraños sucesos que se habían venido dando en su círculo más cercano. Los personajes que giraban alrededor de ella, aunque aparentemente inocentes, tenían motivos ocultos, y uno de ellos había logrado robar la joya. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, y Holmes nos condujo por una serie de pistas que, aunque aparentemente inofensivas, revelaron la verdad detrás de la desaparición. El carbúnculo azul, más que una joya, era un símbolo de algo mucho más valioso, un legado, una historia de traiciones, secretos y ambiciones. La mujer que parecía ser la víctima en realidad había estado guardando un secreto mucho más grande. Holmes, como siempre, resolvió el caso con su asombrosa capacidad para observar lo que otros no veían. Tras analizar los detalles más pequeños y conectar cada pista, él desveló la verdad detrás del robo. La joya había sido robada no por un extraño, sino por alguien muy cercano a la señora Carfax, alguien que había estado muy cerca de ella durante todo el tiempo. El carbúnculo azul tiene un valor mucho mayor que el dinero, explicó Holmes. No se trata solo de un objeto, sino de un secreto. Y ahora que hemos resuelto el misterio, le aseguro que todo lo que hemos descubierto cambiará la vida de todos los involucrados. La señora Carfax, aunque inicialmente incrédula, terminó por comprender que la verdad era mucho más compleja de lo que había imaginado. La joya había desaparecido, pero el verdadero misterio que había envuelto su desaparición era mucho más grande y más intrigante. Este fue solo el primer capítulo de una serie de investigaciones que nos llevarían a descubrir más secretos ocultos. Y, como siempre, Sherlock Holmes resolvió el caso con su inigualable genio. Capítulo 2. La casa de los adivinos. Sherlock Holmes y yo continuamos nuestro camino por las sinuosas calles de Londres, después de haber resuelto el caso del carbúnculo azul. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que se nos presentara otro misterio, mucho más complejo y extraño que el anterior. Esta vez, la carta de un desconocido nos llevó a un rincón peculiar de la ciudad, conocido por pocos y temido por muchos. La misiva que Holmes recibió esa mañana era breve, pero misteriosa. El remitente, un hombre llamado Oswald, mencionaba algo acerca de una casa de adivinos donde se estaba cometiendo algo más que engaños baratos. Lo que parecía una simple consulta de carácter esotérico se tornó rápidamente en un enigma de alcance mucho mayor. Estimado señor Holmes, me encuentro en una situación desesperada. He sido víctima de lo que solo puedo describir como una conspiración sobrenatural. He recurrido a una adivina en busca de ayuda, pero algo está terriblemente mal en la casa de la que le hablo. Le imploro que me ayude antes de que las consecuencias sean irreparables. Holmes, sin mostrar la menor preocupación en su rostro, leyó la carta varias veces. En sus ojos brillaba el interés de un hombre que había encontrado una nueva pista que seguir, un nuevo desafío que resolver. Watson, exclamó con una sonrisa apenas visible. Parece que este caso no solo involucra un robo, sino algo mucho más insidioso. Acompáñame, tenemos trabajo que hacer. Nos dirigimos a la dirección mencionada en la carta. La casa de los adivinos era una pequeña edificación, escondida en una calle lateral, rodeada de niebla y sombras. Parecía una casa común desde afuera, pero algo en su aspecto transmitía una sensación inquietante. A medida que nos acercábamos, una sensación de frialdad nos invadió. Al entrar, un aire pesado nos rodeó, y una mujer de rostro arrugado nos recibió. Era una anciana con ojos penetrantes, que parecía estar siempre observando más allá de lo evidente. Nos condujo por un estrecho corredor, y la atmósfera se volvía cada vez más espesa. Señor Holmes, doctor Watson, los he estado esperando, dijo la mujer con una voz grave que resonó en la oscuridad. Este lugar, esta casa, esconde muchos secretos, y los que se atreven a indagar demasiado terminan pagando un alto precio.
Holmes, sin inmutarse, siguió a la mujer a través de las habitaciones oscuras y casi vacías, donde el aire parecía estar impregnado de algo siniestro. Las paredes cubiertas de extrañas inscripciones y símbolos desentonaban con el lugar. Cada paso que dábamos parecía acercarnos a una verdad inquietante. Al llegar a una pequeña sala, la anciana nos indicó que tomáramos asiento. En el centro de la habitación había una mesa, sobre la que reposaban varios objetos extraños, entre ellos cartas de tarot, una bola de cristal y lo que parecía ser un antiguo grimorio. La mujer, con movimientos lentos, comenzó a hablar de un futuro oscuro que había previsto para el hombre llamado Oswald, quien había llegado en busca de respuestas. La casa es el refugio de aquellos que buscan conocimientos ocultos, pero a un costo que no siempre están dispuestos a pagar, dijo la anciana, mirando fijamente a Holmes. Holmes, como siempre, observó con atención cada detalle. No había emoción en su rostro, solo una mente que analizaba rápidamente las piezas de un rompecabezas complejo. Tras unos momentos de reflexión, Holmes rompió el silencio. Es evidente que este lugar no es lo que parece. No se trata de adivinación o magia, sino de algo mucho más tangible y peligroso. La gente que visita estas casas, atraída por las promesas de poder, no siempre es consciente del precio que tendrán que pagar. La anciana, al oír sus palabras, se levantó bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro, visiblemente alterada. No era común que alguien cuestionara el verdadero propósito de su negocio. «Usted no entiende», gritó con desesperación. «Hay fuerzas más allá de nuestra comprensión que operan aquí. Si sigue investigando, no podrá deshacer el daño que se ha causado». Holmes no mostró miedo, solo una creciente determinación. Sabía que detrás de esas palabras temerosas había algo mucho más siniestro. Comenzó a inspeccionar la habitación con su aguda percepción, buscando pistas que explicaran el verdadero misterio de la casa. «Hay algo que no encaja», murmuró Holmes. «Los objetos en esta habitación, las inscripciones en las paredes, todo esto es parte de un juego más grande. Esta no es una simple casa de adivinación, es una fachada para algo mucho más oscuro». En ese momento, el sonido de un golpe seco llegó desde el piso superior. Holmes levantó la mano para hacer callar a todos, y con una expresión de concentración absoluta, comenzó a moverse en dirección hacia la escalera. La anciana, temblorosa, intentó detenernos, pero fue inútil. Holmes no podía ignorar ese sonido. Subimos las escaleras, y al llegar al piso superior, descubrimos una sala oculta. En su interior, un hombre estaba sentado en una silla, aparentemente inconsciente, con extraños símbolos pintados sobre su cuerpo. El hombre, al ser despertado por Holmes, comenzó a hablar de forma incoherente, mencionando palabras que no tenían sentido, pero que, al parecer, eran parte de un antiguo ritual. «Ellos están entre nosotros», balbuceó el hombre. «Ellos nos controlan. Los que buscan el poder están perdiendo su alma, y yo he visto lo que se oculta en las sombras». Holmes, ahora más enfocado que nunca, se acercó al hombre y comenzó a hacerle preguntas con calma. Sabía que este hombre tenía información crucial, aunque su mente estuviera perturbada. «Diga todo lo que recuerde. ¿Qué ocurrió en esta casa?», le preguntó Holmes con su voz serena. El hombre, aún desorientado, comenzó a relatar cómo había llegado buscando una respuesta para su vida, cómo fue atraído por los misteriosos poderes de la casa de adivinación, y cómo, una vez dentro, había quedado atrapado en un juego de fuerzas oscuras. «Son los mismos que dirigen el destino de quienes cruzan este umbral», dijo el hombre, señalando la puerta con una mano temblorosa. «La adivinación es solo una fachada. Están buscando algo más. Algo mucho más peligroso». Holmes, ahora con toda la información necesaria, se volvió hacia la anciana, cuya expresión de terror se había transformado en una mezcla de arrepentimiento y resignación. «Lo que ha ocurrido aquí no es solo un fraude, señora. Es un juego peligroso, y las vidas de muchas personas están en juego. Esta casa, su comercio, todo lo que aquí ocurre, está vinculado a algo mucho más grande que solo magia o superstición. Hay fuerzas que no deben ser liberadas, y su intervención en este juego puede tener consecuencias desastrosas». Con una mirada firme, Holmes concluyó: «Este caso está lejos de terminar, pero ahora entiendo el verdadero alcance del peligro al que nos enfrentamos. A partir de ahora, deberemos ir más allá de lo que los ojos pueden ver para descubrir la verdad oculta en esta casa de adivinación». La anciana,
con los ojos llenos de arrepentimiento, se retiró en silencio, mientras Holmes y yo comenzábamos a desentrañar la última capa de un misterio que abarcaba mucho más de lo que podíamos imaginar. Capítulo 3. La sombra del pasado. El caso de la Casa de los Adivinos había dejado en el aire una serie de incógnitas sin resolver. Sherlock Holmes, siempre imperturbable, parecía estar tan absorto en sus pensamientos que no mencionó una palabra sobre el asunto mientras regresábamos a Baker Street. La atmósfera en la sala de nuestro departamento era densa, como si todo el aire estuviera impregnado de los oscuros secretos que habíamos descubierto. Tras un largo silencio, fue Holmes quien rompió el mutismo, como era su costumbre, con una observación aguda, casi reveladora. «Watson», dijo mientras se sentaba en su silla y encendía su pipa, «creo que ya hemos descubierto una parte fundamental de este misterio. Sin embargo, lo que está en juego es mucho más grande de lo que inicialmente imaginamos». No pude evitar mirarlo con una mezcla de curiosidad y preocupación. La anciana en la Casa de los Adivinos, el hombre perturbado que habíamos encontrado, y las extrañas inscripciones en las paredes, todo apuntaba hacia una red más compleja de lo que parecía. «¿De qué hablas, Holmes?», le pregunté, en un intento por comprender el alcance de lo que estábamos enfrentando. Holmes, sin apartar la vista de la chimenea que chisporroteaba frente a él, explicó. «Si nos detenemos solo en los hechos visibles, este caso parecería ser una simple farsa, un fraude llevado a cabo por una anciana que hace negocios a través de la superstición y el engaño. Pero, si profundizamos más, como siempre hago, comenzamos a ver patrones que no encajan con esa explicación. Lo que ocurrió en esa casa no fue solo un juego de magia o ilusiones, sino algo mucho más arraigado en las sombras del pasado». Mi mente comenzó a girar a la velocidad de un tren a vapor. Había algo en su tono, algo en su postura que sugería que Holmes había comenzado a enlazar las piezas del rompecabezas de una manera mucho más compleja. El detalle de las inscripciones, las fuerzas oscuras mencionadas por el hombre perturbado, y la mención de una conspiración mucho más antigua. Todo parecía apuntar a un destino mucho más siniestro. Holmes se levantó de su silla y comenzó a caminar por la habitación mientras hablaba, como si estuviera preparando el escenario para un discurso importante. El hombre que encontramos en esa habitación, en la Casa de los Adivinos, mencionó algo clave: «Ellos están entre nosotros». Estas palabras no son un simple delirio de una mente perturbada, Watson. Creo que este hombre fue solo un peón en un juego mucho mayor. Este caso está vinculado a un antiguo culto, o quizás una sociedad secreta, que ha operado durante siglos. Las personas que buscan poder, como Oswald, están siendo manipuladas por fuerzas que no comprendemos completamente. Lo que Holmes decía, aunque sorprendente, no era completamente ajeno a mis experiencias previas. Había sido testigo de las múltiples veces en que su aguda mente había desenmascarado complicados entramados de conspiraciones, pero nunca me había enfrentado a algo tan oscuro y misterioso como esto. La idea de un culto secreto, operando bajo la apariencia de un negocio común, me dejó sin palabras. «¿Qué tipo de fuerzas estamos hablando, Holmes?», pregunté finalmente, aunque sabía que una respuesta clara era lo último que esperaba obtener. Holmes se giró hacia mí con una expresión grave y pensativa. «Watson, en la mayoría de los casos que he resuelto, los motivos de los criminales son simples: dinero, venganza, poder. Sin embargo, en este caso, las motivaciones parecen ser mucho más profundas. Las fuerzas involucradas no están interesadas en el dinero o el poder. Mundano. Lo que buscan, lo que han estado buscando durante siglos, es algo mucho más antiguo y oscuro». Una pausa breve marcó el peso de sus palabras, y luego continuó. «Las inscripciones en las paredes de la Casa de los Adivinos son símbolos arcanos. Los rituales que mencionó el hombre perturbado están relacionados con prácticas ancestrales, probablemente asociadas con cultos de la antigüedad. ¿Sabías, Watson, que en varias culturas se creía que ciertos grupos podían controlar el destino de las personas a través de lo que llamaban pactos con las sombras? Creo que hemos tropezado con algo así». Ahora la conexión empezaba a tener más sentido. Las palabras de la anciana, los extraños símbolos, y sobre todo, la sensación de que todo estaba siendo orquestado desde las sombras. La Casa de los Adivinos no era más que una fachada. Detrás de ella se encontraba algo mucho más siniestro, algo que había sido construido a lo largo de generaciones, en un proceso meticuloso y peligroso. Holmes, sabiendo que mis pensamientos aún estaban dando vueltas a la teoría,
Continuó con una deducción aún más impactante. Lo que esta gente busca, Watson, no es más que una forma de controlar la voluntad humana. No solo pretenden manipular a aquellos que buscan sus servicios, sino que quieren controlar la mente, el destino de toda una población. Y Oswald es solo un instrumento en ese juego. ¿Sabes qué significa todo esto? La gravedad de sus palabras cayó sobre mí como una losa. Los cultos oscuros, el control mental, el destino manipulado. Todo esto comenzaba a encajar en una visión más amplia, pero igualmente aterradora. Nos estábamos enfrentando a algo que ni siquiera la policía de Scotland Yard podría entender, algo que no se podía abordar con simples herramientas de investigación. Holmes volvió a sentarse y apagó su pipa con un gesto que denotaba la finalización de su reflexión. El siguiente paso, Watson, es averiguar quiénes son los verdaderos cabecillas detrás de esta organización. La anciana era solo un peón, y el hombre perturbado es solo una víctima más. Debemos seguir la pista de Oswald, quien, por cierto, no es más que un hombre perdido que ha caído en las garras de estas sombras. Y entonces, descubriremos qué fuerzas han sido liberadas, fuerzas que deberían haberse mantenido en el olvido. El caso había tomado un giro inesperado, y lo que había comenzado como una simple investigación sobre una casa de adivinación se estaba transformando en una cacería más peligrosa y compleja. A cada paso, los hilos del misterio se entrelazaban más y más, y la única certeza que teníamos era que no podíamos detenernos. Estábamos a punto de desentrañar una conspiración que había permanecido oculta durante generaciones, una que podría cambiar el curso de la historia. Holmes se levantó nuevamente, su mirada fija en algún punto lejano. Watson, tenemos mucho trabajo por delante. El tiempo es crucial, y las sombras están cada vez más cerca. Necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, nos dirigimos nuevamente a la calle, en busca de respuestas que solo Sherlock Holmes podía encontrar. Capítulo 4. El juego de las sombras. La ciudad de Londres nunca había parecido tan sombría. A pesar de la claridad del día, había una sensación de opresión, como si algo oscuro se estuviera cerniendo sobre sus calles. Sherlock Holmes, en su indomable búsqueda de la verdad, parecía tener una mente que nunca descansaba. Mientras caminábamos por las calles de la ciudad, la inquietud de lo que habíamos descubierto pesaba sobre nosotros. Holmes no era de aquellos que se dejaban consumir por la ansiedad o la duda. Al contrario, su energía parecía incrementarse cuando más complicado era el caso. Pero, a pesar de su imperturbabilidad habitual, podía notar que algo en sus ojos había cambiado. Había un destello de determinación, mezclado con una chispa de algo más, desconfianza. Y no era para menos. Mientras nos dirigíamos hacia la casa de Oswald, la red de conspiración que Holmes había mencionado tomaba forma de manera más tangible. Watson, esta casa, comenzó a decir Holmes, su voz baja y medida, es solo una pieza en el rompecabezas. Todo lo que hemos visto hasta ahora nos apunta hacia algo mucho más grande. No te engañes por la fachada de este hombre. No es un simple buscador de poder o un ingenuo. Está involucrado en algo que excede su propia comprensión. Nos detuvimos frente a una mansión de aspecto imponente, aunque algo desgastada por el paso del tiempo. Era el hogar de Oswald, el hombre al que Holmes había señalado como un peón en el juego más grande que estábamos tratando de desentrañar. La puerta estaba cerrada, pero Holmes ya había anticipado este hecho. Un toque en la puerta y el sonido de pasos se escucharon rápidamente, seguido de una voz apagada al otro lado. ¿Quién viene?, preguntó una voz rasposa. Holmes no se inmutó. Con una sonrisa astuta, se presentó como el Dr. Watson, el acompañante de Sherlock Holmes, y pidió ver a Oswald. Para sorpresa mía, la puerta se abrió casi de inmediato, como si alguien lo estuviera esperando. Un sirviente, un hombre alto y de rostro sombrío, nos condujo por los pasillos oscuros de la mansión. La casa parecía tener vida propia, con cada rincón revelando más secretos de lo que uno podría imaginar a simple vista. Los tapices colgaban pesadamente en las paredes, y el aire estaba impregnado con un aroma antiguo, casi a polvo y olvido. Mientras nos dirigíamos hacia el estudio de Oswald, Holmes no dejaba de observar cada detalle, cada sombra en las paredes. Al llegar a la puerta del estudio, el sirviente se detuvo y anunció nuestra llegada. No tuvimos que esperar mucho, ya que la puerta se abrió de inmediato, revelando a Oswald. Su rostro, aunque demacrado, llevaba una expresión de agitación, como si estuviera luchando contra algo interno,
algo que no lograba controlar. Señor Holmes, doctor Watson, los esperaba, dijo Oswald con una voz vacilante, pero con un brillo nervioso en sus ojos. Entrez, por favor. Holmes no dijo una palabra, simplemente entró, seguido de mí. Oswald cerró la puerta tras nosotros, y el silencio que se instauró en la habitación era casi palpable. La biblioteca en la que nos encontramos estaba llena de libros, pero no los típicos volúmenes de la alta sociedad. En lugar de eso, había tomos encuadernados en cuero, con títulos de naturaleza arcana y esotérica, sus lomos gastados por el uso constante. Holmes, como siempre, se mostró ajeno a la decoración. Su mirada se posó directamente sobre Oswald, quien estaba sentado tras su escritorio, con las manos entrelazadas, mirando fijamente el suelo. Señor Oswald, comenzó Holmes, su tono frío y calculador, hemos llegado aquí para esclarecer ciertos aspectos de su participación en lo que, hasta ahora, hemos descubierto. Quiero que me hable sobre la casa de los adivinos y el hombre perturbado con el que nos encontramos. Oswald levantó la cabeza, y sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y resentimiento. Era evidente que había algo que no quería revelar, pero Holmes no era un hombre que aceptara evasivas. ¿Qué sabe usted de los cultos, de las sombras que se esconden entre los pliegues de esta ciudad? Preguntó Holmes directamente. Oswald se tensó, y un suspiro de frustración escapó de sus labios. No sé nada, nada que pueda ayudarles, Holmes. Solo estaba buscando algo que me diera poder, algo que me hiciera más grande. Pero no sabía en lo que me estaba metiendo. Fue como si un muro invisible se levantara entre nosotros y el hombre frente a nosotros. Holmes, sin embargo, no se dejó engañar. Las cosas nunca son tan sencillas, Oswald, dijo Holmes, sin apartar la mirada de sus ojos. Sabemos que usted ha estado en contacto con personas que tienen conocimiento sobre las fuerzas oscuras que operan en esta ciudad. Su búsqueda de poder lo ha llevado a algo mucho más grande de lo que imaginaba, y ahora está atrapado. ¿Quiénes son estos individuos con los que se ha asociado? ¿Qué quieren de usted? Oswald comenzó a temblar, y por un momento, parecía que las palabras no podían salir de su boca. Finalmente, tras un largo silencio, sus manos se soltaron y, con un tono bajo, comenzó a hablar. No son humanos, no de la manera en que nosotros lo somos. Ellos no buscan dinero, ni tierras, ni poder. Buscan algo más. Algo que va más allá de nuestra comprensión. Ellos me dijeron que solo necesito hacer un sacrificio, y ellos me darían lo que desee. Pero ahora, todo está fuera de control. Holmes, ahora en su elemento, comenzó a interrogar a Oswald con más precisión. Cada respuesta parecía arrojar más luz sobre la naturaleza de la organización con la que se había involucrado. Mientras tanto, yo no podía evitar sentir una creciente sensación de horror ante las implicaciones de lo que Oswald describía. Aquello no era solo una secta o un culto común, sino algo mucho más terrible. Algo antiguo. Holmes, tras un largo rato de conversación, dio un paso atrás y dejó escapar un suspiro. Está claro, Watson, que estamos tratando con algo más grande de lo que habíamos imaginado. Oswald ha sido manipulado, pero él no es el único. Esta organización, este culto, tiene miembros en todas partes. Y no se detendrán hasta lograr su objetivo. Ahora, necesitamos descubrir quiénes son estos individuos, cuál es su verdadera intención y lo más importante, cómo detenerlos antes de que sea demasiado tarde. La gravedad de la situación pesó sobre nosotros mientras nos levantábamos para marcharnos. El caso había escalado a un nivel que nunca habíamos anticipado, y el peligro que acechaba no solo era físico, sino también mental, como si estuviéramos entrando en un terreno donde la lógica y la razón ya no tenían cabida. Mientras salíamos de la mansión de Oswald, Holmes me dirigió una mirada pensativa. Este es solo el comienzo, Watson. Las sombras que se esconden en esta ciudad son mucho más profundas y oscuras de lo que imaginamos. Y esta vez, no será fácil. La sensación de estar al borde de algo peligroso y vasto me envolvía. La lucha contra estas fuerzas oscuras no iba a ser algo sencillo. Pero, como siempre, Holmes estaba decidido a seguir adelante. Y yo, a su lado, no tenía otra opción más que acompañarlo en este juego de sombras. Capítulo 5. El juego de las sombras continúa. La inquietud seguía presente mientras nos adentrábamos en las calles oscuras de Londres, sumidos en la sombra de lo que habíamos descubierto. El sol ya había desaparecido,
y la ciudad se tornaba aún más siniestra bajo el manto de la noche. A medida que caminábamos, la fría brisa nocturna acariciaba nuestras caras, y el bullicio de la ciudad parecía desvanecerse, dejando paso al crujido lejano de los carruajes y las sombras que se deslizaban a través de las callejuelas. El caso que Holmes y yo estábamos manejando ya no parecía uno simple, sino uno de proporciones épicas, donde todo lo que creíamos saber estaba a punto de ser desmentido. Sherlock Holmes, sin embargo, mantenía su compostura, como siempre, su mirada fija en el horizonte, los ojos llenos de una mezcla de concentración y anticipación. No estaba preocupado, sino alerta, como un lobo que percibe un peligro cercano, pero aún no ha encontrado la manera de enfrentarlo. Watson, comenzó Holmes, su voz grave y tranquila, estamos dando nuestros primeros pasos en un terreno donde la razón y la lógica no tienen poder. Lo que hemos aprendido de Oswald es solo el principio. Las sombras que se mueven a través de Londres son más profundas de lo que imaginamos. A pesar de que no podía decir que entendiera completamente lo que Holmes quería decir, la seriedad de su tono dejaba claro que estábamos ante algo mucho más grande de lo que habíamos anticipado. Mientras caminábamos hacia la siguiente dirección, una casa de la que Holmes había obtenido información confiable, mis pensamientos se agolpaban en mi mente. ¿Qué era exactamente lo que Oswald había intentado explicar? Había hablado de sacrificios, de algo más allá de lo humano, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban completamente. Finalmente, llegamos a una vieja mansión en un vecindario apartado, el tipo de lugar que siempre parecía tener más secretos de los que se podían descubrir a simple vista. La casa estaba cubierta por enredaderas que le daban un aire misterioso, como si estuviera siendo consumida lentamente por la naturaleza. Pero, a pesar de su apariencia deteriorada, había algo en ella que resultaba intrigante. Holmes se acercó sin hacer ruido, tocando una vieja campanilla junto a la puerta principal. Un instante después, la puerta se abrió, revelando una figura que parecía estar esperando nuestra llegada. Buenas noches, Dr. Watson Sr. Holmes. La esperaba, dijo la figura con una sonrisa extraña en el rostro. Era un hombre de mediana edad, de cabello canoso y ojos oscuros. No era la apariencia de alguien común, sino de alguien que había estado involucrado en situaciones mucho más oscuras de lo que cualquier persona debería. Holmes asintió sin perder el ritmo. Señor, hemos venido a hacer algunas preguntas sobre ciertos eventos que están ocurriendo en su vecindad, dijo Holmes con su tono habitual, pero con una clara intensificación en su voz. Sabemos que ha estado involucrado en situaciones que quizás preferiría mantener en secreto, pero ahora, nos gustaría que nos hablara sobre ello. El hombre nos hizo señas de entrar y aunque la luz era tenue, pude ver que la casa estaba llena de estanterías llenas de objetos extraños. A diferencia de la mansión de Oswald, este lugar estaba claramente diseñado para parecerse más a un refugio de un intelectual excéntrico que a la morada de un criminal. Pero a medida que nos adentrábamos en la sala principal, pude notar ciertos detalles que no encajaban, figuras extrañas talladas en madera, libros de contenido oscuro y en el centro de la habitación, un círculo pintado en el suelo, cuyos símbolos no pude reconocer. Puedo imaginar lo que está pensando, Dr. Watson, comenzó el hombre con un tono suave. Este lugar puede parecer extraño, pero aquí estamos lejos de las preocupaciones del mundo exterior. Aquí buscamos entender lo que los hombres no deben entender. Holmes observó todo con detenimiento, pero no dijo nada. Estaba en su elemento, analizando cada detalle, cada cambio en la atmósfera de la habitación. Finalmente, se acercó al hombre con una sonrisa casi imperceptible en sus labios. Entiendo que su interés en lo oculto es profundo, pero el asunto que nos ocupa no tiene que ver con supersticiones, sino con hechos. ¿Qué puede decirnos sobre la organización con la que Oswald ha estado involucrado? El hombre no pareció alterarse. De hecho, parecía haber estado esperando esa pregunta, como si supiera que era solo cuestión de tiempo que llegáramos a esa parte de la conversación. Se recostó en su sillón con una mirada melancólica, casi perdida en sus propios pensamientos. Oswald, comenzó a decir, su voz baja. Es un hombre que se dejó seducir por lo que no comprende. La organización a la que se ha unido no busca riqueza ni poder mundano. Ellos buscan algo más, algo que ha estado dormido durante siglos. Ellos buscan despertar una fuerza primitiva, una que ha permanecido oculta durante milenios, aguardando el momento adecuado para resurgir. Un estremecimiento recorrió mi espalda al escuchar esas palabras. Sabía que Holmes debía haber estado esperando una revelación como esa,
pero aún así, el impacto de las palabras no dejaba de ser perturbador. ¿Y qué se supone que debemos hacer nosotros?, preguntó Holmes, sin mostrar sorpresa pero con una clara intensidad en su voz. No podemos permitir que esta fuerza resurja. Hay demasiado en juego. El hombre miró a Holmes y luego a mí, como si evaluarnos antes de hablar. La única forma de detenerlos, de evitar que esta fuerza sea liberada, es detener al hombre que está detrás de todo esto. El que está moviendo los hilos. Él es quien tiene el poder de desatar el caos, y si no lo detenemos, será demasiado tarde. Holmes no parpadeó en un segundo. Sabía que esta era la pieza que nos faltaba. El hombre detrás de la cortina, la mente maestra que había estado manipulando todos los eventos, todas las piezas del rompecabezas. La solución estaba más cerca, pero el desafío era aún mayor de lo que habíamos anticipado. Nos despedimos del hombre con la promesa de regresar, y a medida que salíamos de la mansión, la oscuridad de la noche parecía cerrarse a nuestro alrededor. La ciudad de Londres ya no parecía un lugar común. Las sombras que se deslizaban por sus calles no eran solo un producto de la luz que se desvanecía, sino presencias vivas, acechantes. Y en el corazón de esas sombras, Holmes y yo estábamos decididos a descubrir la verdad. Holmes, mientras caminábamos hacia el carruaje, me dirigió una mirada grave. Watson, ya no estamos persiguiendo un simple caso de crimen. Lo que estamos enfrentando es mucho más grande y más oscuro. Este hombre, el que está detrás de todo esto, pronto lo encontraremos. Y cuando lo hagamos, debemos estar preparados para lo que venga. Capítulo 6. La voz de la oscuridad. La niebla londinense parecía espesarse, como si la misma ciudad hubiera comenzado a respirar junto con nosotros. Cada paso que dábamos sobre el empedrado de las calles estrechas parecía retumbar en mis oídos, mientras las sombras se alargaban, como si intentaran atraparnos en su oscuridad. Holmes, que caminaba a mi lado, no decía palabra alguna, pero su presencia era tan palpable como la de la niebla misma. Su mente se encontraba a plena marcha, evaluando cada posible pista, cada señal que podía haber pasado desapercibida. Después de nuestra reunión con el misterioso hombre en la mansión, mi cabeza estaba llena de preguntas. ¿Qué fuerza primitiva era esa que habían mencionado? ¿Qué implicaba esta organización secreta? Todo parecía ir más allá de una simple conspiración, más allá de lo que cualquier razonamiento lógico pudiera captar. A pesar de la serenidad con la que Holmes se manejaba, yo sentía una creciente inquietud, una sensación de que estábamos jugando con fuerzas que no podíamos entender. Mientras nos acercábamos a un rincón menos iluminado de la ciudad, Holmes se detuvo en seco. Al principio, no supe que lo había hecho frenar tan abruptamente, pero luego lo comprendí. Un carruaje había pasado rápidamente, tan cerca que su ruido resonaba en la oscuridad. No era un carruaje común, sino uno que Holmes reconoció al instante. Ese carruaje, dijo, casi susurrando, mientras lo observaba desaparecer en la niebla, pertenece a alguien que podría tener las respuestas que necesitamos. No fue necesario preguntar a quién se refería. Holmes tenía la capacidad de hacer conexiones que escapaban a mi comprensión. Había algo en ese carruaje, algo en la dirección hacia la que se dirigía, que le decía que era vital para nuestro caso. Sin decir una palabra más, comenzó a caminar con rapidez, y yo, por instinto, lo seguí. A medida que nos adentrábamos en la parte más sombría de la ciudad, Holmes tomó una serie de giros inesperados, como si estuviera siguiendo un mapa invisible que solo él podía ver. Finalmente, llegamos a una vieja iglesia, una que parecía estar abandonada. Las ventanas rotas y la puerta desgastada indicaban que no era un lugar al que la gente acudiera a menudo. Holmes se acercó a la entrada y, tras asegurarse de que nadie nos observaba, empujó la puerta con sigilo. La iglesia estaba sumida en una oscuridad profunda, exceptuando algunas velas que ardían en los rincones más distantes. El aire estaba pesado, como si la misma atmósfera estuviera cargada de una tensión invisible. Nos adentramos en el interior, y lo que encontré allí no era lo que esperaba. En el centro de la iglesia, un círculo de figuras se encontraba reunido, con las cabezas inclinadas en un silencio sepulcral. Eran personas de diversas edades, pero todas compartían una expresión de devoción fanática, como si estuvieran esperando la llegada de algo, o de alguien. No pude evitar sentir una oleada de incomodidad al verlos, como si estuviéramos presenciando una ceremonia secreta que no debía ser observada. Holmes se acercó a uno de los bancos, donde una figura solitaria permanecía sentada,
aparentemente ajena a nuestra presencia. Era una mujer de mediana edad, de cabello oscuro y una mirada penetrante que parecía haber visto más allá de la realidad misma. Holmes se inclinó levemente, y con una destreza característica, comenzó a hablar en un tono bajo, pero firme. Señora Edwards, hemos estado buscando respuestas. Sé que usted tiene información sobre la organización con la que Oswald ha estado involucrado. Necesitamos que nos diga lo que sabe. La mujer levantó la vista, y por un momento, sus ojos se encontraron con los míos. Algo en su mirada era inquietante, como si pudiera ver más de lo que me gustaría que viera. Tras un silencio que pareció eterno, ella habló con una calma inusitada. Lo que buscan, señor Holmes, no es solo poder o riqueza. Es algo mucho más antiguo y peligroso. Esta organización, de la que Oswald forma parte, no solo busca desatar la oscuridad sobre Londres, sino sobre el mundo entero. Y para hacerlo, deben hacer un sacrificio. Un sacrificio que está más allá de cualquier entendimiento humano. La atmósfera en la iglesia se volvía aún más tensa mientras ella hablaba, como si las mismas sombras respondieran a sus palabras. Holmes permaneció inmóvil, escuchando cada palabra con la atención que solo él sabía brindar. ¿De qué tipo de sacrificio estamos hablando?, preguntó Holmes, su tono cada vez más grave. La mujer cerró los ojos por un momento, como si estuviera buscando la manera de transmitir la magnitud de lo que estaba a punto de decir. Es un sacrificio de sangre, pero no solo física. Es un sacrificio del alma. Deben abrir un portal, y para hacerlo, necesitan la voluntad de alguien dispuesto a entregar su ser por completo. Alguien que esté dispuesto a convertirse en el vínculo entre este mundo y el otro, el puente entre lo que es y lo que puede ser. La revelación me dejó sin aliento. La sensación de estar en medio de algo que excedía nuestra comprensión era casi abrumadora. Y, sin embargo, Holmes no mostraba ningún signo de miedo o desconcierto. Estaba concentrado, calculando las siguientes palabras, las siguientes acciones. No había espacio para la sorpresa en su mente. ¿Quién es la víctima de este sacrificio?, preguntó Holmes, su voz firme, como si ya estuviera anticipando lo peor. La mujer se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia un pequeño altar en el centro de la iglesia, donde una vela negra brillaba tenuemente. Con un gesto lento, señaló hacia la puerta. Ustedes ya lo conocen. El sacrificio debe ser alguien de su propia sangre. Oswald es solo una pieza. La clave está en otro. La respuesta está mucho más cerca de lo que imaginan. El sacrificio es alguien que ustedes no esperan. El silencio que siguió a sus palabras fue insoportable. La revelación no solo aumentaba la gravedad del asunto, sino que también nos colocaba en una posición en la que debíamos decidir rápidamente cómo proceder. Si lo que decía la mujer era cierto, estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás habríamos imaginado. Mientras salíamos de la iglesia, la niebla había comenzado a disiparse, pero la sensación de que algo terrible se avecinaba no se desvaneció. Holmes, al caminar a mi lado, no dijo nada, pero su mente ya estaba trabajando a la velocidad de la luz, trazando el siguiente paso en nuestro intrincado camino hacia el corazón de la oscuridad. Pronto, las piezas del rompecabezas encajarían. Y cuando lo hicieran, descubriríamos que la verdad era mucho más aterradora de lo que cualquiera de nosotros había anticipado. Capítulo 7. Los susurros de la mente. El aire frío de la madrugada se colaba entre las rendijas de las ventanas del despacho de Holmes. El sonido del reloj resonaba en la estancia, marcando el ritmo de pensamientos que, por lo que parecía, no cesaban de agitarse en su mente. Aquella noche, la revelación de la iglesia aún pesaba sobre mis hombros, pero Holmes no mostraba signos de inquietud. Para él, todo parecía un desafío intelectual que debía resolverse con calma y precisión. Me encontraba sentado en una de las sillas junto al escritorio de Holmes, observándolo trabajar, como siempre. Entre las sombras, su figura se desvanecía en una concentración total, con los ojos fijos en el mapa que habíamos obtenido de la misteriosa mujer. En ese mapa, algunos puntos parecían señalar áreas clave de Londres, lugares que, a simple vista, no tenían importancia. Pero para Holmes, cada uno de ellos tenía un propósito oculto. De repente, levantó la mirada y, como si me hubiera estado esperando, comenzó a hablar con una claridad sorprendente. Watson, cada pista nos ha llevado hasta este punto. Cada palabra que hemos escuchado hasta ahora es parte de un patrón. No estamos ante una simple conspiración,
sino ante una mente maestra que ha logrado esconder su propósito en las sombras. El sacrificio no es solo un acto físico, como nos dijeron. Es algo mucho más elaborado, algo que requiere no solo sangre, sino una manipulación de la mente. Mis ojos se abrieron con sorpresa. No estaba seguro de comprender completamente lo que Holmes quería decir, pero el tono de su voz, serio y decidido, me daba la certeza de que algo más grande estaba en juego. ¿Una manipulación de la mente?, pregunté, apenas capaz de articular palabras. Holmes asintió lentamente, su mirada ahora fija en un pequeño trozo de papel que había sacado de su bolsillo. Era una carta de Oswald. Había sido enviada desde una de las direcciones marcadas en el mapa, y, a pesar de lo que parecía una carta sin importancia, Holmes había notado algo peculiar en la forma en que las palabras estaban dispuestas, algo que a mí me había pasado desapercibido. Observen, Watson, dijo, mostrándome el papel. Este no es un mensaje ordinario. Si se lee entre líneas, o mejor aún, si se observa lo que falta, es donde encontramos la clave. La carta decía lo siguiente. La oscuridad tiene su propio reloj, y con cada tic se acerca la hora de nuestro destino. El sacrificio será el último paso, y el primero en la mente del elegido. ¿Ves lo que está ocurriendo?, preguntó Holmes, con los ojos brillando de excitación. Este no es un mensaje para cualquiera. Es una especie de enigma, destinado a guiar al destinatario hacia un objetivo específico. La palabra, elegido, es crucial. Nos dice que la mente del sacrificador es clave, y que este proceso no es solo físico, sino también psicológico. Un escalofrío recorrió mi espalda. Si lo que Holmes sugería era cierto, no estábamos solo ante un asesino que buscaba sangre, sino ante una mente capaz de controlar a sus víctimas, de manipularlas para que realizaran acciones de manera involuntaria, sin siquiera saber lo que estaban haciendo. Holmes se levantó de repente, caminando hacia la ventana con pasos medidos, mientras sus dedos tamborileaban sobre el borde del cristal. La niebla, que había comenzado a disiparse, regresaba con renovada fuerza. Una sensación de claustrofobia me invadió. Londres parecía estar comenzando a tragarse toda la luz, como si el misterio que buscábamos resolver estuviera absorbiéndolo todo. Watson, necesitamos ir a uno de estos puntos en el mapa. El siguiente lugar está muy cerca de aquí. Estoy convencido de que es el núcleo de todo lo que hemos estado buscando. Oswald y la organización a la que pertenece están buscando control sobre algo mucho más profundo. Algo más oscuro que los límites de la lógica. Antes de que pudiera hacer alguna pregunta, Holmes me interrumpió con una mirada penetrante. Y esta vez, no podremos actuar como simples observadores. La mente de quien dirige todo esto está más cerca de lo que imaginamos. Este sacrificio, este ritual, está siendo realizado por alguien que sabe cómo manipular el pensamiento, cómo controlar a aquellos que creen ser los más poderosos. No entendía completamente lo que Holmes intentaba decir, pero sabía que no me encontraba frente a un misterio cualquiera. Estábamos al borde de un abismo que nos arrastraría a todos, si no teníamos cuidado. La mente de quien estaba detrás de todo esto no solo controlaba cuerpos, sino también pensamientos. Holmes se acercó al mapa y comenzó a trazar una ruta. No había tiempo que perder. Sabíamos que el próximo paso nos llevaría a un enfrentamiento directo con esta mente en las sombras. Este es el lugar, Watson, dijo, señalando una casa en el mapa. Allí encontraremos la respuesta, y la mente que está manipulando todo. Necesitamos prepararnos para lo que sea que nos espere. Antes de salir, Holmes se detuvo un momento, como si estuviera sopesando algo más, algo que no me había revelado aún. Luego, con un gesto rápido, se dirigió hacia la puerta. Vamos, Watson. La mente maestra no nos espera, pero pronto lo hará. Capítulo 8. La casa del misterio. La niebla se había espesado aún más a medida que avanzábamos por las estrechas calles de Londres. Cada paso resonaba en el suelo empedrado, y el viento parecía susurrar secretos que no lograba comprender. La dirección de la casa marcada en el mapa nos llevó a uno de esos rincones de la ciudad donde la oscuridad no parecía tener fin. Las luces de las farolas se dibujaban débiles en el aire espeso, como si las sombras quisieran tragarlas en su totalidad. Holmes caminaba con pasos firmes y decididos, su rostro tan inmutable como siempre, pero no podía evitar notar una leve tensión en su porte. Sabía que no era común que él se adentrara en un lugar sin estar completamente preparado,
y la intensidad de su mirada sugería que se enfrentaba a algo que podría ser más de lo que esperaba. Cuando llegamos a la casa, la puerta, que originalmente parecía estar cerrada con llave, estaba entreabierta, como si alguien nos estuviera esperando. No hacía falta decir nada. Ambos comprendíamos lo que eso significaba. «Watson», susurró Holmes, sin apartar la vista de la entrada, «este es el lugar. El siguiente paso es crucial». Estemos alerta. Ramos con cautela. La casa estaba oscura y desordenada. El aire, denso y cargado de humedad, parecía contener un sinfín de secretos. La penumbra invadía cada rincón, y la única luz que iluminaba el interior era la que se filtraba de manera difusa a través de las ventanas cubiertas de polvo. Con pasos silenciosos, avanzamos por el pasillo principal, pasando por habitaciones vacías que parecían haber sido abandonadas hace mucho tiempo. Pero lo que más destacaba de ese lugar no era el abandono, sino una extraña sensación de que la casa misma estaba viva, como si tuviera conciencia de nuestra presencia. De repente, Holmes se detuvo ante una puerta cerrada. La puerta, de madera envejecida, parecía no haber sido tocada en años, pero algo en su aspecto no era natural. Había algo inquietante en su diseño, como si las figuras talladas en ella estuvieran observándonos, aguardando algo. Holmes, con su mirada penetrante, observó cada detalle antes de empujarla lentamente. La habitación que encontramos del otro lado era un enigma en sí misma. Parecía un pequeño estudio, pero sus paredes estaban cubiertas de antiguos mapas, gráficos y extrañas figuras que no podía reconocer. En una mesa en el centro de la sala, había una pila de libros, muchos de ellos abiertos y otros cuidadosamente colocados. Pero lo que llamó mi atención fue un objeto en particular que descansaba sobre la mesa. Un pequeño reloj de bolsillo, antiguo y pulido, con grabados en su tapa. Holmes se acercó rápidamente y lo levantó con delicadeza. No decía nada, pero su expresión lo decía todo. Había encontrado algo importante. «Watson, ¿ves esto?», dijo Holmes, abriendo el reloj con una rapidez que me sorprendió. Dentro, había algo que no me esperaba, un mensaje. Estaba inscrito en el metal, apenas visible a simple vista, pero al reflejarse en la luz de la lámpara, las palabras emergieron claramente. «El sacrificio no es solo sangre, sino alma. Aquellos que buscan la verdad no pueden temer la oscuridad». La gravedad de las palabras hizo que el aire se volviera aún más denso. Holmes cerró el reloj con cuidado, pero no pude evitar sentir una opresión en el pecho. La mente que estábamos persiguiendo había dejado su marca en este lugar, y su poder era más fuerte de lo que pensábamos. Este no era solo un simple asesino, sino alguien que jugaba con conceptos más profundos y oscuros. Holmes guardó el reloj en su bolsillo y se dirigió hacia un conjunto de estanterías repletas de libros. Comenzó a revisar los títulos con rapidez, como si buscara algo específico. Sin embargo, al llegar a un libro en particular, sus dedos se detuvieron. Lo sacó con una precisión meticulosa y, al abrirlo, reveló un compartimento oculto dentro de la cubierta. Dentro del compartimento había una carta, escrita a mano, pero con una caligrafía extraña, casi ilegible. Holmes, con su habitual serenidad, comenzó a leerla en voz baja. «El tiempo es un círculo, no una línea recta. La verdad está más allá de lo que el ojo puede ver. Cada sacrificio nos acerca a la revelación, y en la revelación está el poder. La oscuridad no es nuestro enemigo, es el medio para alcanzar la perfección». «Watson», dijo Holmes, sin levantar la mirada del papel, «esto no es lo que parece. La clave está en la mente que controla este culto. No es solo un acto de violencia. Estamos tratando con alguien que cree en un principio más antiguo, un principio que vincula la mente humana con el poder de lo inexplicable. Este no es un simple ritual, es una ceremonia de control mental y espiritual. Y lo peor es que, hasta ahora, hemos sido marionetas sin saberlo». Las palabras de Holmes resonaron en mi mente mientras procesaba la gravedad de lo que estábamos descubriendo. Todo había sido más complejo de lo que imaginaba, y la pieza final del rompecabezas estaba comenzando a encajar. La mente detrás de estos sacrificios no solo manipulaba cuerpos, sino que intentaba controlar algo mucho más profundo, el alma y la voluntad humana. Holmes se levantó, guardando cuidadosamente la carta en su chaqueta. Su rostro se mostró más serio que nunca. «Watson, estamos en el centro de la tormenta ahora.
Cada paso que demos a partir de este momento nos acercará a un enfrentamiento directo con esa mente maestra. Y lo peor es que, si no tenemos cuidado, podríamos ser las próximas piezas sacrificadas. Nos dirigimos hacia la salida, sabiendo que el próximo paso nos llevaría a un terreno aún más peligroso. La casa, aunque parecía vacía, estaba llena de ecos del pasado. Y esos ecos, como la niebla que nos envolvía, parecían estar dispuestos a tragarnos enteros. Este caso había dejado de ser un simple asesinato. Era un juego mental, y quien lo jugaba, estaba dispuesto a llevarnos hasta el final, cueste lo que cueste. Vamos, Watson, dijo Holmes con determinación. Ya no hay vuelta atrás. Capítulo 9. El juego del engaño. El día había dado paso a la noche, y el aire de Londres parecía más pesado que nunca. La niebla se cernía sobre la ciudad, envolviendo las calles con su manto gris y espeso. A medida que caminábamos hacia nuestra próxima parada, sentí una extraña sensación de que el peligro ya nos acechaba. La tranquilidad de la tarde se había desvanecido, y el misterio del caso nos envolvía en un torbellino de incertidumbre. Holmes, siempre imperturbable, no mostraba signos de inquietud. Sin embargo, algo en su mirada me dijo que estábamos a punto de adentrarnos en lo más oscuro de este enigma. La carta que habíamos encontrado en la casa del misterioso culto y los mensajes encriptados seguían retumbando en mi mente. Cada pista parecía llevarnos más cerca de un ser astuto, alguien que no solo tenía la habilidad de manipular la realidad, sino que parecía jugar con nuestras mentes como si fuéramos simples peones en su tablero. Llegamos a un edificio antiguo en el centro de la ciudad. La puerta de entrada, aunque sólida y robusta, estaba adornada con símbolos extraños que nos habían desconcertado desde el principio. Holmes, sin dudarlo, tocó el timbre, y unos momentos después, la puerta se abrió lentamente, revelando un pasillo oscuro que se extendía más allá de lo que los ojos podían ver. Watson Mantant alerta. Este lugar está lleno de engaños. Lo que vemos aquí no es lo que parece, dijo Holmes en un tono bajo pero claro. Ramos con Cotella. El lugar tenía una atmósfera opresiva. Los pasillos estaban adornados con pinturas de paisajes lejanos, pero las sombras parecían distorsionarse de manera extraña, como si las figuras en los cuadros estuvieran observándonos, cambiando su forma a medida que nos acercábamos. A lo lejos, una puerta se entreabrió, y una luz tenue se filtró desde el interior. Sin decir palabra alguna, Holmes avanzó con paso firme hacia esa dirección. Dentro de la habitación, un hombre de mediana edad nos esperaba, sentado en una silla frente a una mesa llena de papeles y documentos. Su rostro estaba sombrío, pero su mirada era aguda, casi penetrante. Sabía que no estábamos allí por casualidad. Sherlock Holmes, dijo el hombre, sin moverse, con una sonrisa enigmática en su rostro. He estado esperando mucho tiempo para este encuentro. Holmes no mostró sorpresa. Con un gesto rápido, hizo que me acercara a la mesa. Sin decir una palabra, el hombre hizo un gesto hacia los papeles, invitándonos a revisar su contenido. Con cierto escepticismo, comencé a hojear los documentos mientras Holmes se mantenía en pie, observando cada movimiento del hombre con una intensidad inquebrantable. En los papeles, pude ver una serie de diagramas y símbolos que no reconocía. Al parecer, estos eran detalles relacionados con los rituales que habíamos encontrado en la casa del culto. Sin embargo, algo no encajaba. Los símbolos no solo parecían místicos, sino que también tenían una estructura matemática que los vinculaba a algo mucho más complejo, como si se tratara de un código oculto. La mente detrás de todo esto no solo estaba jugando con nuestras vidas, sino que estaba mezclando ciencias ocultas con razonamientos lógicos que no podíamos aún comprender completamente. ¿Qué significa todo esto?, pregunté, mirando al hombre con desconfianza. El hombre sonrió una vez más, pero esta vez su sonrisa fue amarga, casi desafiante. Ustedes están jugando con fuerzas que ni siquiera comprenden. Este es solo un juego, Holmes. El juego más grande que jamás hayan jugado. Aquí no hay víctimas, no hay culpables. Solo mentes que se enfrentan en una batalla intelectual. Holmes lo miró fijamente, sin inmutarse. Sabía que el hombre trataba de provocarnos, pero estaba claro que había algo más en juego. Este no era un simple asesino, sino un estratega que había orquestado todo con una precisión inquietante. El sacrificio que mencionan los mensajes encriptados no es solo físico, dijo Holmes, su voz más grave que nunca. Es intelectual.
Este juego es una guerra de mentes. Y hasta ahora, hemos estado perdiendo sin darnos cuenta. El hombre asintió lentamente. Exacto. Y ahora, será su turno de tomar una decisión. Ustedes pueden seguir investigando, seguir buscando pistas, pero nunca podrán llegar al final. No porque no sean inteligentes, sino porque el final no existe. La verdad que buscan está diseñada para escaparles. Siempre. Hubo un largo silencio en la habitación. La atmósfera estaba cargada, y la sensación de que algo trascendental estaba a punto de suceder me hizo dudar. ¿Realmente estábamos listos para enfrentarnos a una mente tan manipuladora? ¿Qué clase de juego era este, donde el final no parecía tener respuesta? Finalmente, Holmes dio un paso adelante, acercándose a la mesa con firmeza. En un movimiento rápido, tomó un papel de la mesa y lo estudió detenidamente. Al parecer, había algo que había escapado a la vista del hombre, algo en ese diagrama que podía darle una ventaja. Ya he visto lo que necesito ver, dijo Holmes, su voz firme. Esta no es solo una guerra de mentes, como dices. Es una prueba de carácter. Y estoy dispuesto a enfrentarla. El hombre se levantó de su silla lentamente, como si esperara alguna reacción. Sin embargo, Holmes no se movió. En su mente, ya había hecho el siguiente movimiento. Había comprendido la jugada, y en este juego, él era el que controlaba las piezas. «Usted cree que ha ganado», continuó Holmes, mientras se preparaba para salir de la habitación. «Pero en este juego, no siempre es el que tiene la última jugada quien gana. Es el que sabe cuándo retirarse lo que realmente tiene el control». La respuesta del hombre fue una risa suave, pero no había duda en su tono. El juego no había terminado, solo estaba en su fase más crítica. Y ahora, Holmes sabía que el verdadero desafío comenzaba. Las piezas estaban en movimiento, y el tablero de ajedrez que nos había propuesto se extendía más allá de nuestra comprensión. Mientras nos dirigíamos hacia la salida, Holmes no dijo una palabra, pero su mente estaba ya en otro lugar, formulando la siguiente estrategia. Sabía que este juego iba mucho más allá de lo que pensábamos, y estaba preparado para enfrentarlo con todo su ingenio. La verdadera batalla de mentes, después de todo, no había hecho más que comenzar. Capítulo 10. El laberinto de las sombras. El clima londinense seguía siendo una constante amenaza, con la niebla envolviendo cada rincón de la ciudad, como si intentara ocultar las huellas de nuestros pasos. Tras nuestro encuentro con el misterioso hombre en el edificio de la calle, nos dirigimos a la sede de Scotland Yard. Holmes, como siempre, caminaba con paso firme, pero había algo en su rostro que denotaba una ligera inquietud. Era como si una sombra lo siguiera, un pensamiento que no terminaba de despejarse. Al llegar a la comisaría, nos dirigimos directamente a la oficina del inspector Lestrade, quien nos esperaba con una mirada algo cansada. Había algo en su actitud que sugería que, aunque se mostraba profesional como siempre, el caso estaba desbordando incluso su capacidad de comprensión. Este caso no era como los demás, y Lestrade lo sabía. Holmes Watson saludó el inspector. Ya he revisado todo lo que me pediste, pero honestamente, esto está más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. Este caso, no tiene sentido. Holmes se sentó con calma en la silla frente al Lestrade, observando los documentos que el inspector había extendido sobre la mesa. Con una mirada rápida, Holmes pasó por encima de las notas y los informes, sus ojos brillando con una intensidad que solo él poseía. Mientras tanto, yo tomé asiento junto a él, expectante. Lo que no tiene sentido, inspector, comenzó Holmes, con su voz baja pero clara, es su suposición de que esto es solo un caso más. Este es un laberinto de engaños, y lo que no ven es que cada pista nos ha sido dada a propósito, para llevarnos exactamente hasta donde estamos ahora. Este caso tiene un propósito más grande. Todo lo que hemos encontrado hasta ahora es solo una fracción de lo que está sucediendo aquí. Lestrade frunció el ceño, sin entender del todo. ¿Un propósito más grande? ¿De qué habla, Holmes? Los mensajes encriptados, las cartas misteriosas, los rituales. No veo más que un conjunto de circunstancias extrañas, pero nada que indique que haya algo en juego más allá de lo evidente. Holmes se inclinó hacia adelante, sus dedos entrelazados frente a él. Su mente ya estaba dando vueltas a todo lo que habíamos descubierto. Cada fragmento, cada indicio,
Estaba siendo analizado desde una perspectiva que solo él podía comprender. Eso es precisamente lo que ellos quieren que pensemos, inspector, respondió Holmes. Quieren que pensemos que es un caso común, una serie de eventos fortuitos que solo siguen un patrón de caos. Pero no lo es. Cada uno de estos elementos está relacionado. Nos están llevando de la mano hacia algo que no podemos ver. Todavía. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba a Holmes. Su claridad de pensamiento siempre me impresionaba, pero en ese momento, sentí que las cosas se estaban complicando aún más. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Y, lo más importante, ¿qué era lo que querían lograr? Necesito que sigamos una nueva línea de investigación, continuó Holmes, sin detenerse en sus reflexiones. El mensaje encriptado que encontramos en la carta es más que un simple código. Es una advertencia. Nos están guiando hacia un lugar donde las reglas no son las que conocemos. El inspector Lestrade asintió con la cabeza, aunque con cierto escepticismo. Para él, la lógica parecía evidente. Había un crimen, había pistas, y su trabajo consistía en resolverlo. Pero para Holmes, las cosas no eran tan simples. ¿Y qué sugieres que hagamos, Holmes? Preguntó Lestrade, mirando atentamente a mi amigo. Holmes se levantó de su silla y se acercó a una pizarra que estaba en la pared de la oficina, donde había comenzado a trazar una serie de líneas y diagramas. A medida que las líneas se cruzaban, el rompecabezas comenzaba a tomar forma, aunque nadie más en la sala pudiera entenderlo por completo. Lo que necesitamos hacer ahora es recorrer el laberinto, dijo Holmes, con una voz llena de certeza. Si seguimos las pistas tal como nos las dan, vamos a quedar atrapados en el mismo juego que ellos han planeado. Necesitamos dar un paso atrás y observar todo el panorama, no solo los detalles. Hay algo mucho más grande en juego aquí, y necesitamos descubrirlo antes de que ellos lo hagan. Pasaron varios minutos en silencio mientras el inspector observaba las anotaciones de Holmes en la pizarra. Mi mente también se llenó de preguntas, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. ¿Qué es lo que Holmes veía que nosotros no podíamos? Finalmente, Holmes se volvió hacia nosotros, con una expresión grave pero decidida en su rostro. Este caso está lejos de estar resuelto, pero ahora sé lo que debemos hacer. Debemos entrar en el corazón de este laberinto. Si seguimos la corriente, acabaremos atrapados. Es hora de tomar el control. Y con esas palabras, la tensión en la sala aumentó. Cada uno de nosotros sabía que habíamos cruzado una línea, que estábamos a punto de adentrarnos en un terreno peligroso. Pero también sabíamos que Holmes tenía razón, este caso no era como los demás. Y solo él, con su mente afilada como una daga, podía guiarnos hacia la verdad. Mientras nos preparábamos para lo que vendría, una nueva pieza del rompecabezas se unió. La carta, el mensaje encriptado, las señales que habíamos encontrado en la casa del culto, todo estaba tomando forma, y pronto comprenderíamos que no estábamos simplemente persiguiendo a un criminal, sino a una mente mucho más compleja. Una mente que sabía exactamente cómo jugar con nuestras percepciones, cómo dejarnos caminar en círculos mientras se reía en las sombras. Holmes estaba listo para enfrentar lo que viniera. Yo, sin embargo, no podía dejar de preguntarme si estábamos preparados para lo que el laberinto tenía reservado para nosotros. Capítulo 11. En las garras del engaño. La niebla persistía en Londres como un manto denso que se apoderaba de cada rincón, ocultando tanto la luz como la verdad. Después de lo que Holmes había descubierto en el despacho del inspector Lestrade, sabíamos que estábamos a punto de enfrentarnos a algo mucho más siniestro de lo que imaginábamos. Cada paso nos llevaba más cerca de un misterio enmarañado y más profundo de lo que podríamos haber anticipado. Como siempre, Holmes parecía estar más que preparado, pero no pude evitar preguntarme si, esta vez, incluso él podría haber subestimado el alcance de lo que estábamos por enfrentar. Nos encontramos nuevamente en las estrechas calles de la ciudad, la fría y húmeda brisa del viento acariciando nuestras mejillas mientras avanzábamos hacia un destino incierto. Holmes caminaba con una concentración feroz, sus ojos brillando con esa chispa característica que siempre aparecía cuando un caso realmente lo fascinaba. Por mi parte, no podía evitar sentir un ligero nudo en el estómago. Habíamos hecho algunos avances, pero cada pista parecía generar más preguntas que respuestas. ¿Qué propósito tenían aquellos que nos conducían hacia este juego de sombras? Holmes me miró, como si hubiera percibido mi inquietud, y esbozó una leve sonrisa.
La incertidumbre es la esencia de este caso, Watson. Cuanto más caminemos por este laberinto, más clara se hará la salida, pero necesitamos mantener la calma. Lo que estamos buscando está justo frente a nosotros, solo necesitamos abrir los ojos y entender el mensaje. A pesar de sus palabras, había algo en su tono que no me tranquilizó. La seguridad con la que hablaba contrastaba con la naturaleza impredecible del caso. Algo en su interior debía de sentir que estábamos adentrándonos en una trampa muy bien tendida, aunque sus labios no lo dijeran abiertamente. Nos detuvimos frente a una antigua mansión en las afueras de Londres. La casa, algo deteriorada por el paso del tiempo, emanaba un aire de abandono, pero al mismo tiempo, parecía estar esperando nuestra llegada, como si cada piedra de su construcción estuviera al tanto de lo que estaba por suceder. Holmes observó la fachada con detenimiento antes de hablar. Aquí es donde todo comenzará a encajar. La respuesta está detrás de esa puerta, Watson. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar sus palabras. Sabía que Holmes rara vez se equivocaba, pero el sentimiento de que algo terrible estaba por ocurrir se apoderó de mí. Aún así, no podía permitir que el miedo interfiriera en nuestra misión. Había una verdad que necesitábamos descubrir, y solo de esta manera podríamos seguir adelante. Entramos en la mansión, y el aire dentro estaba cargado de polvo y de secretos olvidados. Cada paso resonaba en los pasillos vacíos, como si los ecos de quienes habían estado allí antes de nosotros todavía se aferraran a las paredes. Holmes avanzaba con la precisión de un relojero, observando cada detalle mientras se dirigía hacia una habitación en particular, la más oscura de todas. Al abrir la puerta, una luz tenue emergió desde dentro, revelando una mesa grande, cubierta por una capa de polvo, con varios papeles dispersos. Pero lo que realmente llamó nuestra atención fue la figura encapuchada que se encontraba de pie en una esquina de la sala. Holmes no se sorprendió en absoluto. Como siempre, su mente había anticipado este encuentro. Sabía que nos encontraríamos aquí, pero lo que no esperaba era que llegaras tan rápido. La voz provenía de la figura encapuchada, grave y profunda, con un tinte de satisfacción. Holmes no tardó en responder, con una calma imperturbable. El tiempo nunca es un enemigo cuando tienes la mente clara. ¿Quién eres y qué es lo que realmente quieres de nosotros? La figura encapuchada soltó una risa suave, pero cargada de ironía. Lo que quiero no importa. Lo que importa es lo que vais a hacer con lo que encontráis. Habéis seguido el rastro de migas de pan que os dejé, y ahora estáis a punto de ver el panorama completo. Pero recordad, no hay vuelta atrás. La amenaza implícita en sus palabras no pasó desapercibida. Holmes permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la figura mientras analizaba la situación. Yo, por mi parte, estaba cada vez más desconcertado. La figura parecía saber mucho más de nosotros que lo que habíamos anticipado. Finalmente, Holmes dio un paso adelante, rompiendo el silencio. Entonces, ¿esto era lo que querías? ¿Llevarnos a tu trampa? Preguntó con firmeza. La figura encapuchada, sin embargo, no se mostró impresionada. En lugar de responder directamente, levantó una mano y señaló hacia la mesa, donde los papeles estaban cuidadosamente organizados. Ahí está la respuesta que tanto buscáis. Todo lo que necesitáis saber está en esos documentos. Pero debo advertiros, no todo lo que leáis será lo que parece. Con cautela, Holmes se acercó a la mesa y comenzó a examinar los papeles. Mis ojos se posaron sobre él, mientras mi mente trataba de procesar lo que acababa de suceder. ¿Quién era esta persona y por qué parecía tan seguro de que habíamos caído en su trampa? ¿Y qué era lo que Holmes descubriría en esos papeles que cambiaría todo? El aire en la habitación parecía espesarse, como si cada segundo que pasaba nos empujaba más hacia una conclusión inevitable. Holmes hojeó los papeles con rapidez, y pronto, una expresión de sorpresa apareció en su rostro. Algo había encontrado, algo importante. Con una mirada penetrante hacia la figura encapuchada, Holmes dijo: «Parece que has jugado tus cartas bien, pero todo esto tiene un propósito mucho mayor del que piensas. No somos tus peones, ni estamos aquí por casualidad». La figura se quedó en silencio, pero pude percibir que algo en su rostro, aún oculto bajo la capucha, había cambiado. El desafío de Holmes había tocado una fibra sensible. La tensión se cortaba en el aire. Todos sabíamos que el desenlace de este encuentro estaba cerca, pero ninguno de nosotros podía prever la magnitud de lo que vendría.
Capítulo 12. La desviación final. La figura encapuchada permaneció inmóvil, el ambiente pesado como una cuerda que se estiraba cada vez más. Holmes había desvelado algo importante, aunque nadie en la sala aún comprendiera el alcance completo de lo que acababa de descubrir. La luz tenue de la habitación parecía filtrarse con dificultad, como si también ella supiera que estábamos a punto de llegar al borde de una revelación que cambiaría todo. Los papeles sobre la mesa eran ahora el centro de nuestra atención, y el silencio que se extendió en el aire solo era roto por el crujir de la madera bajo nuestros pies. Holmes, sin apartar la vista de la mesa, comenzó a leer en voz baja, casi para sí mismo, pero con una claridad que no dejaba lugar a dudas. Cada palabra que sus labios pronunciaban parecía confirmar lo que ya temíamos. El juego había ido mucho más allá de lo que habíamos previsto. No era un simple caso de asesinato o de robo. Era un enredo mucho más profundo, una intriga que estaba siendo tejida por manos invisibles, y nosotros, sin saberlo, éramos piezas claves en su diseño. Todo esto, murmuró Holmes, con una expresión que denotaba sorpresa y, al mismo tiempo, una ligera satisfacción. Lo que ha ocurrido no es más que una distracción. Los verdaderos motivos están aquí, ocultos en este laberinto de mentiras y verdades a medias. La figura encapuchada, que había estado observando todo el tiempo en silencio, finalmente habló. Su voz, aunque grave y pausada, contenía una seguridad que resultaba inquietante. Así que ya lo habéis comprendido, Sherlock Holmes. Sabía que no duraríais mucho sin llegar a este punto. Pero lo que no entendéis es que este no es el final. Ni siquiera estáis cerca de la verdad. Holmes levantó la mirada, su rostro imperturbable, pero sus ojos brillaban con la intensidad de un hombre que, incluso cuando está al borde de una verdad peligrosa, no se detendría. Caminó lentamente hacia la figura encapuchada, y con cada paso, el misterio de este caso se volvía más profundo. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Holmes, su voz firme pero tensa. Si crees que me estás llevando por un camino sin salida, te equivocas. Toda esta maraña de engaños solo sirve para ocultar algo mucho más grande. Y no voy a detenerme hasta encontrarlo. La figura se acercó a la mesa y, con un gesto casi imperceptible, señaló uno de los papeles que Holmes había estado leyendo. No era un documento común, sino una carta que, aunque escrita a mano, contenía una serie de símbolos crípticos, como un código que solo podría ser descifrado por quienes conocieran las reglas del juego. Ese es el principio de todo, dijo la figura. Pero lo que no sabes es que esos símbolos son solo la superficie de un plan mucho más complejo. Esos símbolos no son solo palabras. Son instrucciones, guías para aquellos que están destinados a cumplir una misión mucho mayor que la que estáis investigando. La tensión en la habitación aumentó. Aunque la figura seguía oculta bajo su capucha, había algo en su postura que indicaba que estaba disfrutando del caos que había creado. Holmes frunció el ceño, pero su mente ya estaba trabajando a toda velocidad. No entiendo, replicó Holmes, su mirada fija en el papel. ¿Una misión? ¿Quién te envió? ¿Qué propósito tiene todo esto? ¿Por qué llevas a cabo este engaño? La figura, como si estuviera esperando esa pregunta, levantó lentamente la mano y, con un gesto teatral, la apartó. El aire se volvió denso, como si el peso de la revelación estuviera a punto de caer sobre nosotros. Este no es un engaño, Holmes. Esto es un experimento. Un juego que va mucho más allá de cualquier detective o crimen que podáis imaginar. Cada uno de vosotros ha sido seleccionado por una razón. Cada paso que habéis dado, cada pista que habéis seguido, forma parte de algo más grande, algo que, una vez comprendido, cambiará vuestra percepción del mundo para siempre. Las palabras de la figura se enredaron en mi mente, y aunque no comprendía el total de su significado, sentí un frío recorriéndome la espina dorsal. No era solo un caso complicado, no era solo un crimen más. Era una conspiración, una trama que se tejía con hilos invisibles, y nosotros estábamos atrapados en su red. Holmes, sin perder su aplomo, observó atentamente a la figura encapuchada, sopesando sus palabras. Entonces, ¿nos estás diciendo que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido parte de un experimento?, preguntó con una mirada desafiante. Si eso es cierto, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Y qué propósito tiene hacernos seguir este juego? La figura encapuchada soltó una ligera risa, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. Su respuesta fue una mezcla de enigmas y revelaciones.
Los que están detrás de esto no son simples mortales, Holmes. Ellos ven el mundo desde una perspectiva mucho más elevada, y este experimento es solo una pequeña parte de un juego mucho más grande. Tú, Watson, y todos los demás que han cruzado tu camino, sois meros peones en un tablero que no comprendes. Todo lo que crees saber es solo un reflejo de lo que en realidad está sucediendo. Y ahora que has llegado hasta aquí, el siguiente paso ya está marcado para ti. Holmes, como siempre, no mostró ni una pizca de sorpresa ante la declaración. Por el contrario, su mente ya estaba buscando la solución al acertijo. ¿Y cuál es ese siguiente paso?, preguntó con un tono enérgico, dejando claro que no se dejaría arrastrar sin luchar. La figura encapuchada, antes de responder, dio un paso atrás. Su actitud, en lugar de ser de derrota, era más bien de triunfo. Como si hubiera estado esperando esta última confrontación. El siguiente paso es tuyo, Holmes. Tú y tu fiel compañero decidiréis si seguir adelante con esta verdad. Pero recuerda, una vez que veas lo que hay detrás de este juego, no habrá vuelta atrás. El conocimiento te cambiará para siempre. Con esas palabras, la figura desapareció en la sombra de la habitación, dejando tras de sí un silencio abrumador. En ese momento, Holmes y yo nos quedamos en la oscuridad, mirando el papel y las instrucciones crípticas que aún descansaban sobre la mesa. Era evidente que el caso había tomado un giro inesperado. Lo que al principio parecía ser una serie de crímenes aislados había evolucionado en una red de conspiraciones mucho más vasta, donde no solo se jugaba con la vida de las personas, sino con la realidad misma. Ahora, teníamos que decidir si seguir adelante, o si las revelaciones que nos aguardaban eran demasiado grandes para comprenderlas. Holmes, tras un largo momento de reflexión, finalmente rompió el silencio. Watson, creo que hemos alcanzado el corazón de este misterio. Y aunque el camino se vuelva más oscuro, no podemos detenernos ahora. Lo que descubrimos aquí, lo que nos espera más allá de esta puerta, nos cambiará a todos. La decisión estaba tomada. Aunque el futuro era incierto, sabíamos que no teníamos opción. La verdad nos aguardaba, y nada podría detenernos de descubrirla. Capítulo 13. El desenlace inesperado. La habitación estaba sumida en un silencio pesado, solo roto por el leve crujir de la madera bajo nuestros pies. La figura encapuchada se había desvanecido tan misteriosamente como había aparecido, dejándonos con más preguntas que respuestas. A su paso, había dejado un rastro de inquietud, pero también una claridad peligrosa. El juego había comenzado, y no teníamos opción más que seguir las reglas, aunque aún no las entendiera completamente. Holmes permaneció inmóvil, los ojos fijos en el papel frente a él. La carta que había sido señalada por la figura contenía símbolos, y aunque parecía un código críptico, el detective no parecía intimidado. En su rostro se leía algo más: concentración pura. Sabía que cada símbolo tenía un significado oculto, que cada trazo de tinta era parte de una historia mucho mayor. Watson, dijo Holmes, sin apartar la vista del papel. Creo que estamos al borde de una revelación trascendental. Este código, estos símbolos, son más que simples instrucciones. Son coordenadas, no solo físicas, sino mentales. Aún sin comprender por completo el significado de sus palabras, sentí el peso de la situación. La atmósfera se había vuelto más densa. Lo que estaba sucediendo no era solo un enigma que debíamos resolver, era un desafío que ponía a prueba nuestras mismas creencias, nuestra capacidad de razonar. Cada paso que dábamos nos alejaba de lo que conocíamos como realidad, y nos acercaba a algo mucho más abstracto, más peligroso. ¿Coordenadas mentales?, repetí, intentando comprender lo que Holmes estaba insinuando. ¿Estás sugiriendo que estos símbolos tienen un impacto en nuestra forma de ver el mundo? Holmes asintió lentamente, sus ojos aún fijos en el papel, como si pudiera leer más allá de las líneas y los símbolos. Exacto, Watson. Este código no solo se trata de encontrar un lugar físico, sino de entender una forma de pensamiento, un nivel más profundo de percepción. Quien quiera que haya dejado este mensaje quiere que cambiemos nuestra manera de pensar. Nos desafían a cuestionar todo lo que sabemos. Cada símbolo está diseñado para alterar nuestra comprensión de la realidad. Y lo que nos aguarda no es simplemente un lugar, sino una nueva forma de ver todo lo que nos rodea. El aire en la habitación parecía espesarse a medida que Holmes continuaba descifrando cada trazo, cada figura.
Su mente trabajaba a una velocidad vertiginosa, descomponiendo cada elemento, buscando patrones donde los demás solo veían caos. Yo observaba, intentando seguirle el ritmo, pero todo esto me resultaba incomprensible. Era como si estuviéramos entrando en una dimensión diferente de la realidad, donde las reglas que conocíamos ya no aplicaban. ¿Pero qué significa todo esto? Insistí, incapaz de entender cómo unos simples símbolos podían tener ese poder. Holmes levantó la mirada y me observó por un momento, como si estuviera valorando si debía seguir con su explicación o no. Finalmente, habló, su tono más grave que nunca. Significa que estamos al borde de un abismo, Watson. Este juego, si es que puedo llamarlo así, no solo es un desafío a nuestra lógica, sino también a nuestra propia percepción de lo que es real. Alguien ha diseñado esto para que dudemos de todo lo que creemos conocer, para empujarnos más allá de los límites de nuestra comprensión. Y esa persona, o grupo, nos está observando. En ese momento, el aire se volvió aún más espeso, como si un peso invisible presionara contra nuestras mentes. Todo lo que habíamos hecho hasta ahora, cada paso, cada pista que habíamos seguido, nos había llevado a este preciso punto. Pero no sabíamos qué hacer a continuación. El siguiente paso no estaba claro. Un sonido metálico interrumpió nuestros pensamientos. La puerta de la habitación se cerró con un golpe seco, y un estremecimiento recorrió mi cuerpo. No estábamos solos. De repente, una figura apareció en la entrada, su silueta enmarcada por la luz tenue del pasillo. No era la figura encapuchada, pero sí llevaba un aire de misterio. Estaba completamente cubierta con una capa negra, y su rostro estaba parcialmente oculto. Sin embargo, algo en su postura y en la forma en que nos observaba me hizo sentir que esta nueva aparición tenía el control total de la situación. «Ya he esperado mucho», dijo la figura, su voz grave, pero con un tono que me pareció familiar. «Es hora de que lo comprendáis todo». Holmes se levantó de su silla con rapidez, su mirada fija en la figura que acababa de entrar. Parecía sereno, como si hubiera estado esperando este momento, pero la tensión en su rostro revelaba que algo más estaba en juego. «¿Quién eres?», preguntó Holmes, su tono desafiante, pero calculador. «¿Qué es lo que quieres de nosotros?». La figura, sin responder inmediatamente, dio un paso hacia adelante y levantó la mano, señalando el papel con los símbolos. «Lo que queréis es lo mismo que todos los que han llegado hasta aquí. La verdad. Pero la verdad no se puede poseer como un objeto, Sherlock Holmes. La verdad no se encuentra en los papeles ni en los códigos. La verdad está en lo que sois capaces de percibir, en lo que sois capaces de aceptar como real». Era como si cada palabra de la figura fuera una pieza más de un rompecabezas. Holmes parecía captar la esencia de lo que se estaba diciendo, pero yo seguía sintiéndome perdido, como si el mapa de este caso estuviera en constante cambio. La figura continuó, esta vez con una claridad que, en su contradicción, me pareció aún más desconcertante. «Lo que estáis a punto de descubrir no es simplemente una solución a este misterio. Lo que estáis a punto de descubrir es el comienzo de un cambio. Vuestros propios sentidos y pensamientos serán cuestionados. Lo que veáis, lo que oigáis, lo que penséis, todo puede ser parte del engaño». El ambiente en la habitación se volvió aún más tenso. Parecía que las paredes mismas comenzaban a cerrarse a nuestro alrededor. La figura estaba avanzando con seguridad, como si cada uno de sus movimientos estuviera calculado para desestabilizarnos aún más. Holmes, sin embargo, no se dejó intimidar. Su mirada se endureció, y sus palabras fueron firmes, pero llenas de desafío. «Si lo que dices es cierto, entonces ¿cómo podemos estar seguros de que lo que estamos viendo es real? ¿Qué nos queda, entonces, si incluso nuestros propios sentidos pueden ser manipulados?» La figura sonrió, pero fue una sonrisa fría, casi triste. «Eso es precisamente lo que debéis comprender, Holmes. Este juego no es sobre resolver un misterio. Es sobre entender que la realidad, tal como la conocéis, está completamente en vuestras manos. Pero solo aquellos que estén dispuestos a aceptar que la verdad no es lo que parece, podrán ver más allá». Con esas palabras, la figura dio media vuelta y salió de la habitación, dejando atrás un rastro de incertidumbre y preguntas sin respuesta. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, y nos quedamos en silencio, el eco de sus palabras resonando en nuestra mente. Holmes suspiró profundamente y miró el papel una vez más,
como si finalmente comprendiera lo que nos esperaba. Watson, dijo, con una mezcla de determinación y reflexión. Estamos a punto de cruzar una línea que no podemos deshacer. Pero lo que sea que nos aguarde, debemos seguir adelante. La verdad es más peligrosa de lo que imaginamos. Y ahora, no hay vuelta atrás. Las palabras de Holmes, tan simples pero tan profundas, marcaron el comienzo de lo que seguramente sería la parte más desconcertante de nuestra investigación. El caso que había comenzado con un crimen ahora nos llevaba a un territorio que no podía ser explicado por la lógica. Estábamos en la frontera entre lo conocido y lo desconocido, y a cada paso, la realidad comenzaba a desmoronarse. Capítulo 14. La trampa se cierra. La noche había caído completamente, y el aire frío de la calle se colaba por las rendijas de las ventanas, añadiendo un toque de melancolía a la escena que se desarrollaba en la habitación de nuestro apartamento. Los pensamientos flotaban en mi mente, pero ninguno lograba formar una idea coherente. La figura encapuchada, las extrañas palabras de aquel desconocido que había irrumpido en nuestra investigación, todo parecía apuntar a un enigma mucho mayor que cualquier caso que hubiésemos resuelto antes. El terror del desconocido, la sensación de estar siendo observado, comenzaban a ser tan reales como el propio aire que respirábamos. Holmes, por su parte, permanecía inmóvil frente a la mesa, su mirada fija en el símbolo que aún permanecía sobre el papel. Sus ojos, normalmente tan llenos de seguridad, ahora reflejaban una concentración profunda, casi como si estuviera intentando descifrar algo que se le escapaba. Parecía saber que el caso se estaba cerrando sobre nosotros, pero aún no tenía todas las piezas para poder dar un paso definitivo. Watson, creo que estamos cerca del final, pero a la vez, siento que estamos siendo guiados por fuerzas que aún no comprendemos, dijo Holmes, su voz grave y cargada de un peso que jamás había oído en él. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar esas palabras. Habíamos seguido las pistas con precisión, pero ahora sentía que estábamos en el centro de una telaraña, rodeados por una amenaza invisible que nos acechaba desde todas direcciones. Holmes, con su aguda mente, sin embargo, no se dejaba intimidar. Como siempre, tenía la convicción de que todo misterio podía ser desentrañado. Pero esa noche, su mirada reflejaba algo más. Algo que solo él podía ver. La puerta de la habitación se abrió de golpe, y un aire gélido nos envolvió. Una figura apareció en el umbral, oculta por una capa oscura que cubría su rostro, de modo que solo los ojos brillaban a través de la tela. No era la misma figura que habíamos visto antes, pero sin lugar a dudas, traía consigo la misma sensación de peligro. Con un movimiento rápido, la figura avanzó hacia la mesa donde Holmes había estado trabajando. Sin decir palabra, dejó un sobre sellado sobre el papel con el símbolo. Holmes observó en silencio el sobre, pero no pareció sorprendido. Sus ojos destilaban una mezcla de fascinación y cautela, como si hubiera anticipado este momento desde el principio. ¿Qué tenemos aquí?, murmuró Holmes, más para sí mismo que para nosotros. Con calma, tomó el sobre y rompió el sello. Dentro, había una carta, pero no una carta común. Sus palabras estaban escritas en un idioma que no había visto nunca antes, y la tinta parecía brillar con una luz propia. A lo largo de las líneas, los símbolos se entrelazaban con una complejidad que parecía desafiar nuestra comprensión. Pero había algo familiar en ellos, algo que me hizo recordar las palabras que nos había dejado la figura en el capítulo anterior. Lo que estábamos mirando no era solo un mensaje, sino la clave de todo lo que habíamos vivido. Holmes no tardó en ver lo mismo que yo, y en su rostro se reflejó una mezcla de asombro y determinación. No estaba dispuesto a rendirse ante lo desconocido. No lo haría. Este es el siguiente paso, Watson, dijo Holmes, su voz ahora más firme que nunca. El código, los símbolos. Todo esto está diseñado para llevarnos a un lugar que aún no podemos ver. Pero estamos cerca. Tan cerca que ya no podemos apartarnos. La figura que había entrado en la habitación observaba en silencio, como si esperara nuestra reacción. La tensión era palpable. Había algo en sus ojos que sugería que el final estaba cerca, pero no podía evitar sentir que había algo más, algo aún no revelado, que estaba por ocurrir. ¿Qué más sabes de esto?, le preguntó Holmes, sin apartar la vista de la carta que sostenía. La figura se quedó en silencio un momento, y luego, sin pronunciar una sola palabra, dio un paso atrás. Fue entonces cuando comprendí que lo que había dejado no era solo una carta,
Era una invitación. Una invitación a adentrarnos más profundamente en el misterio, a arriesgarlo todo para descubrir la verdad que se encontraba más allá de los símbolos. Sin embargo, antes de que pudiera procesar completamente lo que estaba sucediendo, la figura ya había desaparecido, como si se desvaneciera en las sombras de la noche. La puerta se cerró de golpe, dejándonos nuevamente en el silencio de la habitación. Holmes no se movió. Estaba completamente absorto en la carta, sus ojos recorriendo cada línea, cada trazo, como si intentara encontrar la clave para entender el todo. Podía verlo claramente en su rostro, la determinación, el deseo de comprender lo incomprensible, de descubrir lo que nadie más había logrado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Holmes levantó la vista y me miró directamente. Watson, estamos a punto de descubrir algo más grande que cualquier caso que hayamos resuelto. Pero la pregunta es, ¿estás dispuesto a dar el siguiente paso? El silencio que siguió fue absoluto. No solo porque las palabras de Holmes parecían atravesar la quietud de la habitación, sino porque yo sabía que, en este momento, la decisión que tomáramos cambiaría todo. No había vuelta atrás. La carta, que ya había dejado claro que nos conducía a un nuevo y peligroso terreno, parecía estar trazando el futuro de nuestra investigación. Pero ahora, ya no era solo un misterio que resolver. Era una trampa cuidadosamente construida que se cerraba lentamente sobre nosotros, y no sabíamos si estábamos destinados a ser sus víctimas o sus descubridores. El juego ha cambiado, Watson, dijo Holmes, poniéndose de pie, con una mirada decidida que reflejaba el peligro que ya no podíamos ignorar. Y nosotros debemos seguir las reglas hasta el final. No podemos dejar que la oscuridad nos venza. Con esas palabras, Holmes guardó la carta y, sin una mirada atrás, comenzó a caminar hacia la puerta. Sabía que lo que nos esperaba podría ser lo último que hiciéramos, pero también sabía que no podía detenerse ahora. El misterio se había apoderado de nosotros, y no había ninguna opción más que avanzar. Seguía Holmes en silencio, dejando que la puerta se cerrara detrás de nosotros, como una ominosa señal de lo que estaba por venir. El capítulo final de este caso estaba más cerca que nunca, y mientras caminábamos por las oscuras calles de Londres, sabía que este misterio nos llevaría a lugares de los que aún no éramos conscientes. La trampa se cerraba, y nosotros estábamos en su interior. Capítulo 15. El último acto. El aire de la noche se volvía cada vez más denso mientras Holmes y yo caminábamos por las solitarias calles de Londres. La oscuridad parecía envolverse alrededor de nosotros, como si todo en la ciudad se hubiera detenido, observando lo que sucedería a continuación. Aquel enigma, que al principio parecía ser solo otro de los complejos casos en los que nos habíamos involucrado, había evolucionado en algo mucho más profundo y peligroso. La carta que recibimos, los símbolos, la figura encapuchada, todo apuntaba a un desenlace inevitable, uno que ya no podía evitarse. Al llegar a la puerta de un antiguo edificio en un callejón olvidado de la ciudad, Holmes hizo una pausa. Su mente estaba claramente concentrada, sus ojos reflejaban esa intensidad que solo los grandes investigadores poseen cuando se encuentran a punto de resolver un misterio que parecía ser irresoluble. Me miró brevemente, y su rostro, normalmente tan imperturbable, mostraba una ligera tensión. Watson, este es el final. No podemos dar marcha atrás, dijo con voz firme, pero con un matiz de reflexión que era difícil de ignorar. Sabía que tenía razón. El destino había hablado. Aquella carta había señalado el camino, y no podíamos dejar que el miedo nos detuviera. La figura que nos había dejado esa pista, esa invitación envenenada, había planteado las piezas en su lugar. Ahora quedaba claro que todo lo que habíamos hecho hasta ese momento había sido solo un preludio de lo que estaba por venir. Entramos en el edificio sin hacer ruido, con Holmes avanzando con la agilidad de un hombre acostumbrado a moverse en la sombra. La construcción, aunque antigua, era sólida. Las paredes de ladrillo cubiertas de musgo daban la impresión de que pocos se habían aventurado allí en años, pero el ambiente estaba cargado de una extraña energía. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando una voz profunda resonó en la oscuridad. «Estáis aquí», como era de esperar. Una figura apareció de la penumbra, su rostro parcialmente cubierto por una máscara, pero sus ojos brillaban con una intensidad inconfundible. Holmes no mostró ni un ápice de sorpresa, y su respuesta fue rápida y precisa. «No esperaba menos de ti. Sé por qué estamos aquí, y sé lo que has hecho. Pero hay algo que no comprendes. Este juego,
aunque has manipulado las piezas, no está en tus manos. Holmes habló con una certeza que no dejaba espacio para dudas. La figura no respondió de inmediato. Su silencio parecía como un suspiro de satisfacción, un reconocimiento de que, aunque Holmes había llegado al corazón del misterio, todavía no sabíamos toda la verdad. Finalmente, con un movimiento lento, la figura levantó la mano y dejó caer una pesada carpeta sobre la mesa que se encontraba frente a él. Aquí están las respuestas que has estado buscando, dijo, su voz casi un susurro, pero con un poder que se sentía en el aire. Holmes se acercó sin vacilar y abrió la carpeta. Dentro, había una serie de documentos, cartas, mapas y, por encima de todo, un conjunto de fotografías antiguas. La primera imagen que captó mi atención era la de un hombre, muy parecido al desconocido que había encontrado en varias de las pistas anteriores. Pero algo no cuadraba. Algo en la imagen sugería que este hombre no era solo un simple criminal, sino alguien mucho más grande, más influyente. ¿Quién es él?, pregunté, mi voz temblando ligeramente por la tensión acumulada. Holmes observó la imagen con un interés renovado, pero no dijo nada durante un largo momento. Finalmente, rompió el silencio. Él es la clave de todo esto. No es solo un hombre, Watson. Es el principio de algo mucho más grande. Todo este misterio no era solo para atraparnos en un juego, sino para llevarnos hacia él. Él es la pieza central de un rompecabezas que ni siquiera habíamos imaginado. La revelación cayó sobre nosotros como un peso insoportable. En un solo instante, entendí que este caso no había sido solo una serie de asesinatos o desapariciones, sino la manifestación de algo mucho más profundo. Una red de conspiraciones, manipulaciones y secretos que se extendían más allá de lo que habíamos comprendido. Este hombre no solo era un criminal, sino una figura clave en una organización secreta que operaba en las sombras, manejando los hilos de la vida de cientos de personas. Holmes miró la carpeta con una resolución que rara vez mostraba. El juego ha terminado, dijo en voz baja, pero firme. Ahora conocemos la verdad. Pero lo que no sabíamos, lo que aún no podíamos comprender, era el alcance real de todo lo que habíamos descubierto. Este caso había ido mucho más allá de lo que habíamos anticipado. No solo habíamos destapado una red criminal, sino que habíamos tocado las bases de algo mucho más antiguo y peligroso. Algo que, si no se detenía, podría consumir todo lo que conocíamos. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, sabiendo que la respuesta que Holmes daría cambiaría todo lo que habíamos hecho hasta ahora. Holmes se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando las implicaciones de sus próximas palabras. Ahora, Watson, debemos dar un paso más. Lo que hemos descubierto debe ser detenido antes de que cause más daño. El misterio se ha resuelto, pero la batalla aún no ha terminado. Este hombre, esta organización, no podemos dejar que sigan operando. Es nuestra responsabilidad desmantelar todo lo que hemos encontrado. Con esas palabras, Holmes comenzó a organizar los documentos sobre la mesa. Había un fuego renovado en sus ojos, una energía que solo él poseía cuando se enfrentaba a lo imposible. Sin embargo, al mismo tiempo, su mirada parecía mucho más distante, como si comprendiera el peso de lo que venía. La figura en la penumbra no dijo nada más. Al parecer, su rol en este juego había terminado, y ahora todo recaía sobre nosotros. Holmes guardó los documentos en su maletín con calma, como si no fuera la primera vez que desmantelaba una conspiración de tal magnitud. Cuando nos dirigimos hacia la salida, la figura que nos había guiado hasta ese momento no intentó detenernos. Su presencia había sido crucial, pero ahora parecía no tener más que ofrecer. Mientras la puerta se cerraba tras nosotros, una sensación de vacío nos invadió. Habíamos resuelto el misterio, sí, pero sabíamos que las repercusiones de lo que habíamos descubierto aún estaban por llegar. El caso había terminado, pero la historia, en realidad, acababa de comenzar. El misterio no solo nos había tocado a nosotros, sino a toda una ciudad que desconocía lo que había estado ocurriendo en las sombras. Y ahora, más que nunca, sabíamos que no podíamos bajar la guardia. La batalla seguía. El último acto estaba por comenzar. Y así, amigos, llegamos al final de esta fascinante travesía a través de las memorias de Sherlock Holmes. Una historia llena de intriga, misterio y, sobre todo, de la mente brillante de Sherlock Holmes, quien siempre logra encontrar la verdad, sin importar cuán oscura o enrevesada sea. Este caso,
que nos llevó hasta el último rincón de la ciudad y nos hizo cuestionar hasta el más mínimo detalle, no solo nos muestra la genialidad del detective, sino también la intensidad con la que se puede vivir cada momento en su búsqueda incansable de justicia. Si te has sumergido en la historia, si te ha intrigado tanto como a nosotros, no olvides suscribirte al canal para seguir disfrutando de más aventuras literarias como esta. No olvides también darle un like si te ha gustado el contenido, y por supuesto, activar la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras narraciones. En Audio Mentores, siempre traemos lo mejor de la literatura para que puedas disfrutar de grandes historias, como la de Holmes, mientras te acompañamos en cada paso. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad, y cada interacción nos motiva a seguir adelante. Si tienes alguna recomendación, algún comentario o alguna sugerencia sobre lo que te gustaría escuchar a continuación, no dudes en dejarnos un mensaje. Estamos aquí para ti, para seguir creciendo juntos y disfrutar de los mejores libros. Gracias por acompañarnos una vez más en esta emocionante jornada, y recuerda que siempre, como Holmes nos enseña, la verdad está a la vuelta de la esquina, solo hay que saber buscarla. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.